Buenas tardes y bienvenidos a otra jornada más sobre la contestación al recurso de la defensa de Daniel Sancho. Hay gente que está diciendo que estos vídeos son aburridos, que son largos. Bueno, a ver, son vídeos técnicos, son vídeos en los que contamos una noticia concreta, en los que analizamos un recurso. Y soy sincero, esto no es un vídeo para entretener, es un vídeo para informar. Que además de informarte te entretienes, y hay gente incluso que se ríe de las respuestas que doy, pues bienvenido sea. Pero la función o la intención con esta serie de vídeos es que por lo menos tengáis constancia, aquello que queráis, porque es como todo, si no te gustan este tipo de vídeos, tenéis otros en el canal, y si no hay otros canales que ofrecen otro tipo de vídeos. Al final, esto es un canal que trata las noticias de crímenes, y esto es noticia, y por eso la tratamos, con la salvedad de que tenemos una información que hasta hoy todavía no ha dado nadie, y entiendo que es bueno que la gente que ha seguido el caso desde primera hora, igual que quiso saber lo que pasó en el juicio, y lo tenéis en el libro, en mi libro, seguimos haciendo publicidad en el libro, Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la verdad, pues que sigan informándose a través de este canal. Es más, no solamente os informo, sino que además os cuento, os narro, os intento explicar algunas cosas que a lo mejor alguna persona no podría entender, o igual porque leo muy rápido. Pero tenéis que entender que si leyese mucho más despacio, estos vídeos serían el doble de largos y duran 1 hora cada uno, que creo que está bastante bien, ¿no? Eso por un lado. Segundo, ya he puesto la cámara más alta, no sé si os habéis dado cuenta, en el vídeo anterior también lo he comentado, porque mucha gente me criticaba y me decía, es que la cámara y tal. Bueno, estoy teniendo muchos cambios en mi cuerpo y me cuesta muchas veces adaptarme a los sitios, así que vamos a ver si vamos mejorando. Familia, vamos con la tercera parte de la contestación al recurso de la familia Arrieta, contestación por parte de Daniel Sancho al recurso de la familia Arrieta. Seguimos. Punto 6.8. El codemandante se esforzó enormemente en probar ante el tribunal de primera instancia la afirmación de que la víctima y el acusado eran una pareja homosexual. Cuidado con esto, que entramos en terreno pantanoso. O sea, el coacusado se esforzó enormemente. No, lo dijo Daniel Sancho, pero vamos a seguir. Como si este supuesto hecho pudiera influir en la prueba de la premeditación del acusado en la comisión del delito. Para lograr este propósito, el codemandante afirmó en su declaración final, página 5, a partir de la segunda oración de la primera línea de la página, algo como, según el documento de conversaciones entre el acusado y la víctima, identificado como documento J17, hoja 5, aparece un mensaje en el que la víctima escribió una frase expresando amor hacia el acusado durante este viaje. Cuidado con la explicación que van a dar, que vais a flipar. Lo cual coincide con la declaración del acusado en la etapa de investigación. Sin embargo, en realidad, al examinar la página 5 del documento J17, la frase en disputa, que es la única de este tipo en todo intercambio de mensajes entre dos hombres, mentira, y ahora vais a ver por qué, dice lo siguiente: 14:50, Edwin, muchas gracias por acompañarme en este viaje, te quiero mucho. O me siento muy agradecido contigo por este viaje, o siento amor y agradecimiento por viajar juntos, o te quiero mucho por este viaje. El acusado no tiene certeza de cómo se interpreta esta frase traducida al tailandés si la traducción fuera precisa. Claro, estáis jugando con eso, pero espérate. En el contexto del idioma tailandés, pero en el español dichas palabras no implican una atracción sexual. Llamarte chiqui tampoco, chiqui, no sé qué, tengo que quererte mucho para venir hasta aquí, que es lo que le dice. Sino que connota amistad, alegría por la compañía, y son términos generales usados de manera coloquial por las personas. Además, podrían implicar una expresión de felicidad junto con gratitud por algo recibido, y podrían usarse de manera informal para expresar una relación cercana y de cariño, como entre creadores de contenido de YouTube y sus espectadores. Por lo general, los creadores de contenido de YouTube dicen a sus espectadores al final de sus retransmisiones, los quiero mucho, o quiero a todos ustedes. O sea, como Daniel es creador de contenido, le decía a Edwin Arrieta que lo quería mucho, porque es creador de contenido, es como nosotros, que os digo, ¿qué tal, familia? Buenas tardes, espero que estéis todos bien, y ese tipo de cosas. Pues eso es lo que hace Daniel Sancho. Señores, los youtubers no hablamos así con nuestros amigos, O sea, yo no cojo a mis amigos, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? No. Bueno, por lo que la palabra quiero se usa con distintos significados, incluyendo el mismo sentido en el que puedo, tailandés, expresar su mayor lealtad, incluyendo el mismo sentido en el que el pueblo tailandés expresa su amor y lealtad hacia su majestad el rey. Explicar este punto es complejo, porque el idioma utilizado es el español, que tiene características específicas distintas de otros idiomas. Los verbos querer y amar tienen significados diferentes. El mensaje original en español en disputa es: debo quererte mucho. Sí, debo quererte mucho para venir hasta aquí. Chiqui.
que no equivale directamente a te amo en español. Hombre, claro, no equivale directamente, lo que tienes que ver es el contexto. Es que no puedes sacar una frase de contexto. Tienes que leer todo el mensaje, todos los mensajes. Chiqui, está lloviendo, Copangante va a recibir abriéndose el cielo. O sea, hay que leer todo el contexto, porque el idioma español es muy extenso, pero el contexto es el contexto. Que no equivale directamente al te amo en español. El uso del verbo querer es común en la comunicación entre amigos o familiares, como decir te quiero a una madre, un hermano o un hijo. Pero el uso de te amo equivale a I love you en inglés, se limita a la comunicación entre cónyuges, ya que implica una relación romántica. O sea que tú no le puedes decir a tu pareja te quiero, porque eso es entre amigos. Tú a tu mujer le tienes que decir siempre te amo. Pues yo a Jessica no le digo te amo, le digo te quiero, porque es lo que se suele decir y lo que se usa de forma coloquial. Por mucho que esta gente quieran darle la vuelta a la tortilla, como están haciendo durante todo el recurso, y querer convencer al tribunal de Suratani de que si hubiese habido una relación sentimental, probablemente en el WhatsApp pondría te amo, te amo. Coged, por favor, todos los que estéis mirando en la cámara vuestro WhatsApp con vuestras parejas, los que tengáis pareja, y mirad si cuando se despedís o les saludáis, le decís te quiero o le decís te amo. O sea, yo no lo pongo, Jessica, te amo, ¿cómo estás? Jessica, te quiero. Es lo normal. O sea, no te amo. Te amo, ¿quién lo usa? Lo usas en la intimidad, a lo mejor algo, pero para mensajes, te amo es una palabra muy grande para ir diciéndolo así como así, ¿no? Se suele decir te quiero. Es más, ¿cuántas veces se dice, uy, te he dicho muy rápido te quiero? Tenía que haber esperado un poco en la relación, cuando se empieza siendo novio. Te amo. ¿Quién usa te amo? ¿Los poetas antiguos del 17? ¿Volverán las oscuras golondrinas otra vez unidos a colgar? O sea, en fin, vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Cónyuge, ya que implica una relación romántica. Por lo tanto, el te quiero que aparece en el mensaje en disputa no denota una relación romántica. En el documento identificado como J37, que muestra la conversación en español entre el acusado y la víctima traducida por Google Translate, y no por un experto en español, da igual, si nosotros somos españoles no lo puedes explicar en español. Además, en la página 5 de la declaración final, el codemandante insiste en una idea no probada sobre una supuesta relación homosexual. No está probado, lo dijo él, pero no está probado. Lo dijo en 3 declaraciones, sin necesidad de repetirlo. El acusado hace referencia al punto 3.20 y sus puntos en una apelación. Oye, ¿por qué no van al documental de HBO al principio cuando el propio padre de la víctima, del acusado, reconoce esto? ¿No? Ya que utilizáis el documental de HBO para decir que lo del Paisán, podéis utilizarlo también para ver qué dice Rodolfo Sancho en relación a la relación de Edwin Arrieta, a Nadie la más conduce. Todo el mundo quiere un poquito más de dinero. Podéis ponerlo, lo tenéis ahí, dice en su apelación, donde explico con razonamiento lógico que, en primer lugar, la afirmación sobre una relación homosexual entre el acusado y la víctima es una relación falsa, sin fundamentos, y no ha sido probada. Pero si lo dijo él 3 veces. Y cuando en la declaración del 16 de agosto, con Kun Annan, le dicen, ratifica su declaración y dice, ratifico mi primera declaración, excepto en los puntos que vaya a declarar ahora y entren en conflicto. Y no cambia eso. Lo que cambia es para qué compro las cosas. Pero todo lo primero de conocí a Edwin Arrieta no sé dónde, al principio no me gustaba, pero luego inicié una relación con él, yo luego quise dejar esa relación. 3 declaraciones. Y en la otra, las 16, que le dicen si la contradice o la acepta tal como está escrita, él dice la acepto, excepto en los puntos que contradiga lo que voy a declarar ahora. Y en ningún momento contradice esa parte. Así que sigue aceptando esa parte durante sus 3 declaraciones. Él solo cambia eso delante del juez en el juicio. La afirmación acusada de la víctima de falsa sin fundamento y no está probada, ya que los oficiales de la policía no tienen ninguna evidencia al respecto, más que lo que dice Daniel Sancho, lógicamente. En segundo lugar, incluso si fuera cierto que el acusado y la víctima fueran una pareja homosexual, como se alega, esto no cambia el punto en disputa, ni puede usarse como evidencia basada en la lógica para el único asunto sustancial que debe probarse, la premeditación, cómo se acusa. Por lo tanto, esta alegación del codemandante no es sostenible. No, perdona. Se dice que son pareja porque tú lo que estás intentando decir es que todo ha sido de forma espontánea, que no había una relación previa y que te has encontrado con el pastel cuando llegaste al West Villas para hablar de otras cosas que no fuera esa relación. Por eso se usa el tema de la relación. Porque tú estás intentando dar la vuelta a la tortilla y decir, no, mire usted, es que yo tenía solamente una relación profesional con Edwin y mucho menos me iba a esperar que Edwin me metiese mano cuando llegásemos al Buen Villa. Por eso se usa el tema de la relación. Y no lo usamos nosotros, o la coacusación, o el fiscal, o la gente que esté a favor de que Daniel Sancho es un asesino.
Se usa porque ustedes mismos la habéis usado. Y ustedes mismos, Daniel Sancho, todos recordamos sus primeras palabras, que no es que solamente esté en su declaración, es que sus primeras palabras eran: yo estaba en una cárcel de cristal, él me obligó a hacer cosas que yo nunca quise hacer. Si es que está en su declaración, sí que lo dijo hasta el propio Abarca, que ahora pierde los papeles por Daniel Sancho. El propio Abarca, en sus primeras declaraciones en EFI, las podéis buscar, decía que Daniel Sancho le había dicho que tenía una relación, que estaba en una cárcel de cristal, que Edwin Arrieta... Señores, buscarlos, si es que están ahí los documentos. El propio Daniel de su propia voz lo decía. Lo que pasa es que aquí lo bonito es decir hoy una cosa, mañana la siguiente, y bueno, así, pero en fin. Por lo tanto, el acusado solicita respetuosamente la clemencia de la Honorable Corte de Apelación para que considere los argumentos del acusado sobre este punto. Vamos, que me tenéis que creer a mí, que no hay más nada que creer. Pero ¿a cuál nos queremos? ¿A qué Dani nos queremos? ¿Al que está diciendo ahora esto o al que lo dijo 3 veces anteriormente? Porque no me queda claro. En el apartado 3.20 y sus subpuntos, en la apelación del acusado, y escuché la explicación del acusado basada en la razón y la lógica a partir de los hechos presentados en la apelación. Asimismo, solicita que se emita una orden para desestimar íntegramente todas las solicitudes del codemandante. 6.9. Daniel, se van a limpiar el culo con esto. Qué durita. Además, en la página 5 de la declaración final del codemandante, tras repetir declaraciones falsas y desvergonzadas, aquí lo único que ha hecho declaraciones falsas y desvergonzadas ha sido el propio Daniel Sancho, comenzando por la primera que da de la desaparición de Edwin Arrieta y terminando por la última que da delante del juez, que son todas falsas, y cambia cosas donde le da la gana, pero bueno. Tras repetir declaraciones falsas y desvergonzadas creadas por el oficial de policía que realizó el arresto respecto a una supuesta relación homosexual, o sea, realmente es el policía el que se inventa la relación homosexual. Como si al policía le importase mucho que lo mate porque sea homosexual o que lo mate porque se ha tenido una pelea. Sí que le da igual. Bueno, pues es el policía el que se inventa esta relación. Policía vale para escribir novelas turcas, ¿eh? O sea, el tío se ha montado en una relación de dinero, amor y traición. El oficial lo que tiene que estar escribiendo guiones para Netflix. Yo no sé qué hace escribiendo denuncias falsas. Oficial, vaya usted a Netflix. Sin que los oficiales de policía contaran con ninguna evidencia, más que decirle al demandante que tenían una relación entre ellos. Mire, usted tiene una relación, tenemos una relación, lo conocí en Madrid, pero bueno, ¿qué va a saber el oficial? El codemandante menciona una afirmación falsa, desvergonzada y sumamente perjudicial, falsa y desvergonzada, sin vergüenza, y sumamente perjudicial, que constituye la base de la acusación contra el acusado. Esta afirmación fue rechazada explícitamente por el acusado durante la investigación. Mentira, fue rechazada en el juicio. Durante la investigación en ningún momento dice que no tuviese una relación homosexual con Edwin Arrieta. En el juicio ante el tribunal de primera instancia y sigue siendo rechazada en su apelación actual. El texto dice lo siguiente: los detalles mencionados anteriormente sobre el acusado en esta etapa de investigación son creíbles y se considera que coinciden con la verdad, ya que en ese momento el acusado aún no había sido arrestado ni detenido y todavía gozaba de la libertad. Cuando llega y dice que tiene una relación con Edwin Arrieta, no había sido arrestado todavía. En esta parte, el codemandante proporciona información falsa al tribunal nuevamente, intentando ocultar el hecho de que el acusado fue detenido ilegalmente. Mentira. Esto lo dice cuando llega al Buen Villa, es descubierto y él dice: no, tenemos una relación y tal y cual, y luego se le detiene. El acusado fue privado de su teléfono móvil por los oficiales de la policía que lo arrestaron. Falso. Los policías que arrestaron a Daniel Sancho le piden el teléfono antes de ser detenido para inspeccionarlo. Le dan un documento que Daniel Sancho firma, un documento en el cual Daniel Sancho da libremente su teléfono para que se lo analicen. Por lo tanto, no se lo quitan. Igual que tampoco entran en el Buen Villa por la fuerza. Le dicen: oye, podemos entrar, y él los deja. Hay un documento acreditativo que lo hemos enseñado en el canal muchísimas veces, por el cual los agentes no le quitan el teléfono a Daniel Sancho. Le piden el teléfono, le dan unos documentos para que firme como que les deja el teléfono. Es más, le facilita el PIN, que podían haberlo hecho. Podían haberle facilitado el PIN. Le facilita el PIN y ellos entran en su teléfono. Aquí en España no le dan el PIN y punto. Hostia, no te quitan un teléfono y te ponen a inspeccionarlo, y menos un Apple, que era un Apple 14 Pro. Te cogen el Apple y si tú no tienes el Face ID o el PIN, tú no entras en el Apple, pero ni de coña. Y el acusado puede decir: yo no te doy el PIN, arréstame y cuando venga mi abogado veré si te doy el PIN o no. No, él le da su teléfono, le da su PIN y los deja entrar tranquilamente. Creo que no hay prueba mayor que esa, ¿no? ¿Que le pusieran una pistola a la cabeza para que le diera el PIN? Bueno, aquí no pone que le pusieran una pistola a la cabeza. O que le obligasen a que le diese el PIN. Tú me puedes requisar cosas, vale, me las has quitado. Lee lo que hay dentro. A ver si tienes cojones de descodificar un iPhone. En fin, seguimos. Los detalles mencionados anteriormente sobre el acusado en esta etapa.
El acusado fue privado de su teléfono móvil por los oficiales de la policía que lo arrestaron. Se le negó derecho a contactar con otras personas, falso, ya fueran familiares, abogados o cualquiera que pudiera brindar ayuda. Iros al tribunal. Bueno, podéis poner también de ejemplo aquí, si queréis, el documental de Issue Time, en el que James Bond dice lo siguiente. Le dimos el teléfono para que llamara a su familia, como en todos los arrestos. Aquí cuando te detienen te dicen, tienes derecho a una llamada, llamas a quien tú quieres, ¿no? Ahí le dijeron, llama a tu padre y a tu madre. Y Daniel Sancho, cuando coge el móvil, se pone a consultar Facebook e Instagram, que incluso dice, bueno, yo me quedé sorprendido, en lugar de llamar a su padre y a su madre, le digo, chiquillo, llama a tu padre y a tu madre. Es más, él llama a su padre, habló con él, y luego, para tranquilizarlo, el padre le pidió, ¿puedo hablar con el agente al cargo? Le pasó a James Bond, y James Bond estuvo hablando con el padre. Y con la madre pasó exactamente lo mismo. O sea, creo que fueron bastante respetuosos y amigables con él. Otros hubieran dicho, oye, yo no, habla tú con tu padre, que es tu problema, no el mío, ¿no? No tiene por qué el policía hablar nada. A ti se te ha detenido por homicidio o asesinato. Ya tú con lo que tengas que decirle a tus padres. A mí que me estás contando, ¿no? Y el hombre se puso y estuvo hablando con los padres y lo tranquilizó. Y los padres le dijeron, oye, cuídamelo, no, que no pase nada. O sea, quiero decir, es que tuvieron una conversación cordial. Podéis ir al documental de Issue Time. Si tantas referencias hay a los documentales, iros también al de Issue Time y veis esto. Ya fueran familiares, abogados o cualquiera que pudiera brindarle ayuda. Y fue retenido sin su consentimiento en su lugar de residencia junto con varios oficiales de policía, lo que restringió completamente su libertad para actuar según su voluntad y capacidad de comunicación. Claro, ya lo explica la ley de extranjería. Cuando se le retira el pasaporte porque se intuye que puede haber hecho algo en lo que está implicado, que es legal hacerlo, se puede retener o en su lugar de residencia o en una celda o dejarle libre. Pero es decisión de la autoridad competente. Y la autoridad entendió que se le retuviese en su lugar de residencia. Eso por un lado. Segundo, fíjate si pudo comunicarse con gente que Ramón Abarca llegó al día siguiente y estuvo hablando con él. En la prisión, en la cárcel, arriba. Estuvo hablando con él tan tranquilamente. No se le privó de nada. Sin embargo, este arresto ilegal no fue registrado adecuadamente y los derechos legales básicos de una persona detenida o acusada fueron negados por los oficiales de policía. No obstante, en esta etapa, denominada etapa 1, en la explicación de la apelación del acusado en el punto 254, consulte para más detalles, esto está en la apelación, que esperamos coger en algún momento. El acusado negó cualquier premeditación y solo admitió haber causado la muerte de la víctima en una pelea cuerpo a cuerpo, así como haber desmembrado el cuerpo en un intento de ocultarlo. Por lo tanto, aquí el codemandante miente al tribunal otra vez, intentando confundirlo al mezclar intencionadamente dos eventos distintos, especialmente al tratar de hacer pasar lo que el acusado denomina etapa 2 en su apelación punto 2.54 como la etapa 1. Voy a decir una cosa, si os fijáis todo eso, es que mirad, esto es falso porque lo dice Daniel. Mirad, esto es falso porque el Daniel dice que esto es falso. O sea, no aportan nada. Mencionada en la afirmación del codemandante, el codemandante continúa diciendo, durante la toma de la declaración, el acusado respondió voluntariamente a las preguntas a través de un intérprete de inglés, como él firma. Responde así. Quien tradujo las preguntas y respuestas entre el acusado y el oficial de investigación, oración por oración. Lo explicaron así. Decía una oración y la decíamos, por eso la declaración duró 4 horas, creo que fueron. Me encantaría de verdad que Kun Anand dijese lo que vio en esa declaración. Es que me encantaría, os lo juro de verdad. Ojalá algún día salga y diga, mira, yo estuve en la declaración de Daniel Sancho y pasó esto, ojalá. Esta declaración es absolutamente cierta y en general cualquier persona externa honesta lo entendería así. Sin embargo, el codemandante opta por fingir no entenderlo y simula no notar la estrategia de defensa del acusado, mientras este lucha por su caso, acusando al intérprete tailandés inglés de su herramienta de los oficiales, de ser una herramienta de los oficiales de policía. O sea, es que, claro, como los codemandantes no le dan la razón a Daniel Sancho en la parte en la que dice que los traductores tailandeses están compinchados con la policía, pues los codemandantes son unos sinvergüenzas porque lo que tienen que hacer es darle credibilidad a este hombre que está luchando por su caso. Usted no se ha enterado todavía que los codemandantes y el fiscal no están a favor de él, ¿no? Yo creo que todavía no se ha dado cuenta. Esta gente sabe cómo funciona un juicio, sabe la posición y la postura del fiscal y sabe la posición y la postura de la defensa. ¿Saben para qué están? Para acusarlo. ¿Y acusarlo qué es? Hacer ver que es culpable. Y ellos hacer ver que es inocente. ¿Cómo va la coacusación a ponerse de acuerdo contigo para decir que el traductor tailandés está mintiendo? Dios de mi vida y mi alma, pero es que parece, esto es que no hay que ser muy listo, o sea, de verdad, en serio, es que yo no me puedo creer después de leer este recurso que esto lo esté diciendo un abogado. Os lo juro de verdad, ¿eh? O sea, yo no me puedo creer que esto esté redactado por un abogado. O sea, que un abogado esté diciendo que el acusador, ya sea el fiscal o la coacusación en Tailandia o una acusación particular aquí en España, no le den credibilidad a un detenido, a un acusado, es algo ilegal, es algo que va contra los principios de quién. O sea, es que no me puedo creer que esto le esté diciendo un abogado que ha estado en el otro lado montones de veces. García Montes, ¿te recuerdo lo que pasó con Dolores Vázquez? Que todavía sales en la tele diciendo cosas de ella. Si quieres lo recordamos.
¿Cómo acusabas a Dolores Vázquez sin ninguna prueba? Sin ninguna. Sabiendo lo que había. Porque sí que lo sabías. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué estamos jugando? Cuando de manera... Seguimos. La estrategia de la defensa del acusado mientras esta lucha por su caso, acusando al intérprete tailandés inglés de ser una herramienta de los oficiales de la policía, actuando de manera corrupta en colaboración con ellos para perjudicar al acusado al traducir intencionadamente, de manera falsa y distorsionada, el significado transmitido del acusado al inglés, diferente de lo registrado en el tailandés por los oficiales. Señores, ¿recordáis aquella rueda de prensa del 16 de enero cuando dijo Carmen Barfagón, tenemos las grabaciones de esa declaración y esas grabaciones no coinciden con lo redactado en el informe? ¿Dónde están esas grabaciones? Carmen, ¿por qué no están aportadas? ¿Dónde están esas grabaciones de esa declaración que según tú estaban y te dijo la gente, y te dijeron los periodistas, ¿la vas a enseñar? Y dicen, no, nosotros eso no lo podemos enseñar, pero se verá en el juicio. Pues ni se vio en el juicio, ni se va a ver en la apelación, porque no existen. Y si existen, que no lo sé, corroborarían la versión del intérprete, seguramente. ¿Por qué no están? Esta corrupción llevada a cabo conjuntamente por el intérprete tailandés inglés y una persona que se presentó como abogado, con su número de abogado, y era una chica, incluyó la traducción de una declaración en disputa, especialmente en el documento identificado como J40, que es la declaración de Daniel, y engañó al acusado para que firmara documentos legales en tailandés que contenían información falsa. ¿Y cómo lo corroboran esto? Porque lo dice Daniel. Esta ha sido la estrategia de defensa del acusado en el tribunal de primera instancia y sigue siéndolo ante la Honorable Corte de Apelación. Ya está, esa es la estrategia. Todo lo que se ha escrito en ese documento es falso. ¿Por qué lo digo yo? Te lo está diciendo. Toda su estrategia, tanto en el Tribunal de Apelación como en el Tribunal de Primera Instancia, se basa en decir, yo digo que me han engañado. Esa es la estrategia, si te lo está diciendo, ¿vale? Algo que el codemandante sabe perfectamente, pero elige aparentar falta de comprensión y finge no notar la verdad de la postura, perdóname. El codemandante sabe perfectamente, pero la defensa del acusado... Un segundito... Y finge... Vale. Esta ha sido la estrategia de defensa del acusado en el tribunal de primera instancia y sigue siendo ante la Honorable Corte de Apelación, algo que el codemandante sabe perfectamente, pero elige aparentar falta de comprensión y finge no notar la verdadera postura de la defensa del acusado. Si se atreve a repetir la declaración citada anteriormente y a continuación afirma que, una vez que el oficial de investigación completó la grabación de la declaración del testigo, el intérprete tradujo todo lo contenido nuevamente al acusado antes de que firmara el documento, lo que lleva a creer que, si los hechos en el documento fueran incorrectos o imprecisos, el acusado habría querido objetar y contradecir dicha declaración, pero el acusado no lo hizo en absoluto. Y ahora dice, el codemandante sigue mostrando falta de comprensión respecto a los puntos que el acusado ha cuestionado constantemente, ignorando deliberadamente los hechos que el acusado ha aclarado de manera explícita y repetida. Que te lo está diciendo el acusado, que lo han engañado. ¿Pero por qué no te lo crees, codemandante? Que es un sinvergüenza. Es que tendrías que creértelo. ¿Por qué? Porque lo dice Daniel. Sin enseñarte nada, ¿eh? O sea, es que lo dice y ya está. Ay... El acusado señalado, como aparece su firma en el acusado ha señalado cómo aparece su firma en el documento de la declaración de sospechoso. El acusado, escrito en tailandés, un idioma que no puede leer ni entender. El acusado sostiene, el acusado, que fue víctima de un acto corrupto llevado a cabo por la colaboración entre el intérprete tailandés inglés y la persona que se presentó como abogado, ambos al servicio de los oficiales de policía sin brindarle asistencia legal. La persona que se presentó como abogado actuó como un cómplice e instigador de la infracción, apoyando a los oficiales de policía hasta el punto de convertirse en testigo de la acusación, intentando incriminar al propio cliente y provocando que éste enfrentara la pena de muerte. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa en este punto. Vamos a irnos a la primera abogada que tuvo Daniel, ¿vale? A ver qué le hace cuando declara, ¿vale? A ver si es verdad que va contra él. Un segundito, estoy buscándola. Segunda declaración del intérprete de Daniel, declaración no. A ver dónde está. De la intérprete, alquiler, declaración de pan, restaurante, declaración de la cámara, declaración de moneda de tienda, oficial que le toma cerveza, declaración de Daniel del 6 de agosto, Cuganán, cuchillo, psicólogo, parte por la defensa, inmigración. Espera, a ver si no encuentro. Declaración. Dame un segundo. Espera, que me faltan aquí declaraciones. Un segundito, ¿vale? Que vamos a mirar dónde está. Declaración de la investigación. Investigador denuncia a Daniel por la desaparición de Edwin.
Primer intérprete que asistió a Daniel cuando realizó la denuncia ante Edwin, declaración del jefe de policía, preliminar, forense que analizó el cuerpo de Daniel Sancho, declaración de la forense que realizó la autopsia, declaración del perito que analizó el teléfono, declaración de la abogada de Daniel durante la declaración, 385. Vamos a ver qué es lo que dice y a ver si es verdad que le echa la culpa a Daniel, ¿vale? Pues tenéis todas las declaraciones aquí, ¿eh? 385 he dicho, si no me equivoco, puede ser. A ver, vamos a verlo. Aquí está. Declaración de la primera abogada de Daniel durante su primera y segunda declaración. Esta es otra declaración. Dice, vamos a ver qué declaró ante el juez. Mi nombre es tal. Terminé mis estudios de licenciatura de Derecho en la universidad, bueno, esto lo vamos a pasar porque esto no tiene nada que ver, sobre el caso el 5 de agosto de 2023, a eso de las 4 de la mañana, mientras me encontraba en mi casa de descanso en el distrito de Copangán, provincia de Suratani, recibí una llamada del oficial de la policía de la estación policial de Copangán, solicitando que fuera abogado del acusado en la estación de policía. Acepté y me dirigí a la estación de policía de Copangán. Al llegar encontré a los oficiales de policía, quienes me informaron de que no estaba registrada como abogada. Me comunicaron que el caso para el cual que estaba registrado como abogada, me comunicaron que el caso para el cual me solicitaban como abogada involucraba a un acusado extranjero llamado Daniel y se trataba de un caso de homicidio. Después de eso, me encontré con el señor Daniel, quien es el acusado en este caso. Tras encontrarme con el acusado, me presenté como su abogada y el acusado no se opuso. No le hice preguntas sobre los detalles del caso al acusado. Mientras estaba sentada con el acusado, se realizó un registro de notificación de los cargos según la orden de arresto al acusado. Yo firmé como abogada, lo cual consta en el registro de notificación de los cargos según la orden de arresto. Documento número J37, página 2. Durante la elaboración del registro de notificación de los cargos, también estuvo presente un intérprete que traducía al inglés y dicho intérprete firmó el documento J37. El mismo día el investigado interrogó al acusado y yo estuve presente en calidad de abogada del acusado. Posteriormente, el 7 de agosto del 23, el investigador llevó a cabo un interrogatorio adicional al acusado y yo también estuve presente, firmando el acta de interrogatorio en ambas ocasiones. Esto se refleja en el documento J40. En ambas ocasiones de interrogatorio siempre estuvo presente un intérprete en inglés. Y ahora le preguntan, ¿presentó alguna objeción al testigo al final de los cargos presentados en la orden de arresto? Antes de que el acusado firmara el registro de notificación de cargos según la orden de arresto, documento J37, el acusado no presentó ninguna objeción ni oposición. El testigo declaró que el 5 de agosto del 23 se realizaron 2 interrogatorios al acusado. ¿Presentó el acusado alguna objeción al firmar la declaración que consta en el documento J40? En la investigación, según el documento J40, antes de que el acusado firmara, el acusado no presentó ninguna objeción ni oposición. ¿Cómo se produjo el interrogatorio? En el interrogatorio del acusado, el investigador interrogaba al acusado a través de un intérprete. Luego el intérprete traducía las preguntas del acusado cuando el acusado respondía. El intérprete también traducía las respuestas del investigador. Se hacía una pregunta cada vez y el investigador registraba cada pregunta. ¿Se obligó o amenazó al acusado para que declarase? El personal de investigación no obligó ni amenazó al acusado. No se utilizaron dispositivos de restricción, como esposa, por ejemplo, en el acusado, ni se le controló con grilletes. ¿Cómo fue el ambiente creado por los investigadores durante el interrogatorio? En el interrogatorio, el personal hizo que el acusado se relajara, haciendo pausas en las preguntas y creando un ambiente distendido. ¿Cómo se mostró el acusado durante el interrogatorio? En el interrogatorio del acusado, este colaboró de buena manera, pero hubo momentos en los que mostró signos de estrés, lloraba y luego se quedaba en silencio. ¿Cómo habría reaccionado usted como abogada en caso de ver o percibir alguna irregularidad durante la investigación por parte de los investigadores? Si durante la investigación el investigador hubiera coaccionado, amenazado o restringido los derechos del acusado, yo como abogada me habría opuesto. Sin embargo, en la investigación del acusado no hubo tales incidentes. En el interrogatorio, el investigador permitió que el acusado relatara los hechos ocurridos. No fue un interrogatorio con preguntas engañosas. Los codemandantes declinan hacer preguntas. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para participar en la etapa de investigación? Bueno, aquí ya no, esto ya no, Dice, se comunicó directamente con los acusados. Yo y el intérprete fuimos juntos a la estación de policía de Copangán. No pude comunicarme directamente con el acusado. Si no se comunicó directamente, ¿cómo explicó al acusado los aspectos legales? Yo expliqué los aspectos legales al acusado a través de un intérprete que tradujo el inglés. Ella no hablaba inglés, ¿vale? ¿Sabe usted si el documento de declaración J40 fue creado por la policía, imprimido incluso antes de la declaración del acusado? Según el registro de la declaración del documento número J40, página 1, página 2, no sé si el investigador policial imprimiría antes de comenzar el interrogatorio al acusado o no. Sin embargo, el registro, o sea, lo que está hablando en la parte de arriba, la que pone, se le han leído su derecho y tal. Sin embargo, el registro de la declaración del documento J40, que contiene preguntas y respuestas, se realizó de manera
que se preguntó y respondió una pregunta cada vez y el investigador policial imprimió una pregunta cada vez, utilizando aproximadamente 4 horas para el interrogatorio. Durante el interrogatorio, el acusado pudo tomar descanso. Ahora pregunta Daniel Sancho a la abogada. ¿Sabe usted ¿Sabe usted cuándo detuvo la policía al acusado? No sé si la policía detuvo al acusado antes de emitir una orden de arresto o de revocar la visa, porque ya no estaba. ¿Dónde estaba usted el día 5 de agosto del 23? Son preguntas de Daniel, ¿eh? El 5 de agosto del 23 yo estaba con el acusado en la estación de policía de Copangán y mientras el personal de investigación llevaba al acusado a realizar un plano en relación a su confesión. ¿Sabe usted si esta fotografía es de ese día? Le muestro una fotografía. Dice, según la fotografía marcada como L9, hoja 2, no sé si es una de las fotografías del 5 de agosto del 23, porque no estaba sentado en la sala mencionada. El abogado de la acusación mostró fotografías de un sitio web de noticias de España, la cual fue elaborada por el testigo. Sin embargo, el testigo declaró que la persona tailandesa dentro del círculo marcado con un bolígrafo de color rosa es un oficial de policía llamado Bong. Pero el testigo no tuvo conversaciones con dicha persona. El abogado del acusado presentó la fotografía del sitio web de noticias. Le está enseñando una fotografía en la que se ve allí Bong junto a Daniel Sancho. Imagino que es la de la silla de fuera de la cárcel y ella dice que no sabe, que ella no estaba ahí o algo así le dice. Y además el acusado pues lo entrega como prueba, ¿no? ¿Tuvo usted contacto con el señor Bong? Esto le pregunta Daniel. El señor Bong, según la fotografía mencionada, no habla conmigo y no tradujo al inglés lo que el acusado le dijo al señor Bong para que yo lo entendiera. O sea, James Bond no tuvo interacción con la abogada. James Bond tuvo interacción con Daniel. La abogada siempre estuvo a través del intérprete. Dice, ¿qué puede usted decir en cuanto al asunto de la revocación de la visa? El acusado no me preguntó sobre ese asunto de la visa que fue revocada. Daniel no le preguntó. ¿Solicitó el acusado hablar con usted en privado? Sí, el acusado solicitó hablar conmigo en privado. ¿Qué funciones desempeñó el señor Bond? El señor Bond, quien es un oficial de la policía, estuvo con el acusado en todo momento, brindando la asistencia y compañía durante las recreaciones de los hechos relacionados con su confesión. Ya está. Eso es lo que declaró la abogada. Si eso es ir en contra de tu cliente, decir si es cierto o no que ella hizo su trabajo, pues que venga Dios y lo vea. O sea, esa es la declaración que hay en el juicio y la declaración que dice la defensa, que está hecha de forma fraudulenta y contra su cliente de forma intenciosa y maliciosa, ¿vale? Seguimos. Por lo tanto, el acusado solicita respetuosamente la clemencia de Honorable Corte de Apelación para que considere los argumentos del acusado en su apelación y tras su revisión determine que las declaraciones intencionadamente falsas del codemandante en este punto serán evidentes. Señores, ¿habéis visto? Esta es la declaración de la abogada. Tenéis todas aquí, la de la abogada, la traductora, los policías que lo interrogaron, todas aquí. Daniel Sancho, toda la verdad, más que la verdad. Y no es que esté en su declaración, es que Daniel Sancho les pregunta. Esas preguntas últimas se las hace Daniel Sancho a la abogada. Podría haberle dicho, ¿es cierto que usted intencionadamente? ¿Por qué no se lo has dicho? En el juicio lo tienes aquí, Daniel, se lo podías haber dicho. Y no ponerlo en un recurso de apelación. Tuviste la oportunidad, ¿eh? 6.10. Además, en la declaración final del codemandante, al final de la página 5, el codemandante tuvo la audacia de afirmar ante el tribunal de primera instancia que cree en algo increíble, contradiciendo el sentido común y la lógica. Es decir, el codemandante finge creer que el acusado pudo haber tenido un motivo para cometer un asesinato. O sea, finge creer, ¿no? Como diciendo, es que lo cometió por este motivo. No, está fingiendo. Dios mío, qué fuerte. Sin usar armas ni objetos simulados como tales, utilizando únicamente su fuerza física para defenderse de la víctima, y cuando la pelea ocurrió posteriormente, continuó sin armas, resultando en la muerte de la víctima en una lucha a mano limpia. Además, este incidente tuvo lugar dentro de un alojamiento del acusado, que había alquilado una habitación a su nombre usando una motocicleta alquilada también a su nombre y viajó al lugar de alojamiento junto con la persona que supuestamente planeaba matar. No te jodes, no viajas con él y lo matas a distancia. Puedes matarlo por Bluetooth. O sea, lo dejas en el muelle, te vas al bungalow y lo matas por Bluetooth. Por Wi-Fi, porque está muy lejos. Bueno, por Wi-Fi no, por 5G. También está muy lejos. Sin siquiera usar una mascarilla para ocultar su rostro. Una mascarilla. Todo esto ocurrió bajo la vigilancia de numerosos... Una mascarilla. Una careta de Frankenstein se va a poner. Con los tornillos aquí pegados, con silicona. Para matarlo. De verdad, que la verdad está un abogado, por favor. Todo esto ocurrió bajo la vigilancia de numerosas cámaras de circuito cerrado, de las cuales Daniel no tenía ni puta idea. Algunas ocultas y otras instaladas de manera visible. Claro, yo es que voy a los sitios mirando de donde hay cámaras, que sí, que sería lo normal para una persona que va a premeditar, pero no para Daniel Sancho. Mi puta idea de que había cámaras, señores. Algunas ocultas y otras implantadas de manera visible y fácilmente observables. El codemandante afirmó en su declaración que, por lo tanto, se puede creer que el acusado tenía un motivo para cometer el asesinato, en este caso, ya que el acusado estaba en una situación de necesidad y angustia por tener que terminar su relación con la víctima. Pero esto no lo dice la coacusación, lo dice Daniel Sancho. Y si queréis leemos lo que dice Daniel Sancho en su primera declaración. Bueno, leedlo vosotros, lo tenéis en el libro. Pero la víctima no aceptaba romper con el acusado, lo que constituye un problema amoroso entre el acusado y la víctima. A partir de esta relación, el acusado se pregunta de dónde
sacó el codemandante la idea de una relación amorosa? ¿De dónde la sacó el codemandante? Señores, ¿de dónde pudo sacarla? ¿De dónde? ¿De dónde pudo? Vamos a buscar a ver si encontramos la primera declaración. Que va a ser más difícil porque tengo que irme a... Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí creo que está, ¿no? A ver. A ver dónde pudo sacarla. Hace aproximadamente un año conocí al señor Edwin, el fallecido. Edwin vio algunas fotografías mías en Instagram y me mandó algunos mensajes en los que me hablaba sobre montar un restaurante. Nos encontramos en España donde hablamos sobre este tema. Luego él me dijo que le gustaba y se sentía atraído hacia mí físicamente. Yo no sentía lo mismo, pero a pesar de ello mantuvimos una relación. Posteriormente, sobre el mes de febrero o marzo del 23, hablé con Edwin para poner fin a nuestra relación. Yo no quería seguir manteniendo relaciones sexuales con el fallecido. Sin embargo, Edwin no lo aceptó. Me amenazó diciendo que si ponía fin a la relación me haría público los mensajes y fotografías que nos habíamos compartido y acosaría a mi familia y seres queridos, incluso llegó a amenazar de muerte si finalmente llevaba a cabo la ruptura. El 29 de julio viajé en avión. ¿Vale? ¿De dónde habrá sacado la idea el codemandante de que había una relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta? ¿De dónde la habrá sacado? Es que el codemandante se inventa unas cosas. Entre el codemandante y el escritor de guiones de Netflix llamado Policía de Copangán, es que yo no lo sé, de verdad. Ay, Dios mío de mi alma. A partir de estas declaraciones, el acusado se pregunta, ¿de dónde sacó el codemandante la idea de una relación amorosa? ¿De dónde la sacó, Dios mío? ¿Puede haberla sacado cuando no se mencionó el concepto ni en la etapa de investigación ni en el juicio ante el Tribunal de Primera Instancia? Señores, de verdad, en serio, ¿esto es real? O sea, yo ya me pregunto, ¿esto es real? ¿Pero esto es real? ¿Esto lo ha hecho un abogado? ¿O lo ha hecho mi prima la chica? Que le han dicho, escribe algo para dárselo al juez de Tailandia. ¿En serio? ¿Esto lo ha hecho un abogado? Señores, ¿esto es real? O sea, ¿de verdad esto es real? O sea, si es real, que venga quien me lo explique. No me entra en la cabeza. Os acabo de leer una de las 3 confesiones en la que dice lo mismo. ¿De verdad? Esto es solo un ejemplo de cómo el codemandante hace declaraciones falsas ante el tribunal sin vergüenza alguna y demuestra su capacidad para inventar historias con facilidad. Luego, el codemandante continúa con afirmaciones falsas en la página 5 de su apelación, repitiendo historias inventadas por los oficiales de policía, quienes no cuentan con ninguna evidencia y solo presentan un documento firmado por el acusado al pie de un texto creado en tailandés. No te preocupes, Daniel, que a partir de ahora, en Tailandia, que su idioma es el tailandés, todos los documentos te los van a dar en español. Los oficiales obtuvieron la firma del acusado engañándolo, aprovechándose de su estado de estrés y presión y de su imparcialidad. Y de su incapacidad, para leer y entender el tailandés. El codemandante afirmó algo digno de consideración y el acusado temía que la víctima revelara fotos de desnudo del acusado, ya que el acusado había enviado numerosas imágenes suyas sin ropa a la víctima durante su relación, lo que podría exponerlo públicamente, causando daño y desprestigio al acusado y a su familia, descendientes de una famosa celebridad en España. El problema lógico en la argumentación del codemandante aquí es que en la sociedad española las relaciones homosexuales no se consideran inmorales ni negativas, por lo tanto la conclusión del codemandante carece de fundamento racional. No, pero sí que eso lo dijo Daniel. No se lo inventa el codemandante. O sea, fíjate, usted mismo está diciendo que eso es irracional. Es que Daniel es irracional. Es que esa explicación de Daniel la dio él. Y la dio varias veces. No voy a leer más del libro, pero es que la dio varias veces. Entonces, sí, no puedes echar la culpa de la mierda que tú has dicho a otra persona. No puedes, por mucho que quieras, porque está ahí. No tenéis que está ahí. Y como quiten esa declaración, te cae pena de muerte. Porque entonces ya no has colaborado. Si tienes cadena perpetua por eso, por esas declaraciones. 6.11. En la página 6, párrafo segundo de la declaración final del codemandante, este describe el incidente de la pelea a mano limpia entre el acusado y la víctima, en la que no se utilizaron armas ni objetos simulados como tales. Además, la posición inicial del acusado, sentado en la cama, no puede considerarse como una amenaza, ni como una postura adecuada para atacar al oponente o tomar iniciativa. Claro, es que él dijo que se levantó él. Y eso no es que lo diga ya escrito, es que está en la reconstrucción, que lo hemos visto en imágenes. El codemandante afirma en su declaración que, además, respecto a los eventos en el momento del incidente, el acusado declaró durante la investigación que el 2 de agosto del 2023, entre las 4 y las 4:30 horas, mientras estaba sentado en la cama de la habitación del Hotel Bougainvillea, habló con la víctima para poner fin de la relación, pero la víctima se negó e intentó mantener relaciones sexuales con el acusado. Al negarse, el acusado se levantó y golpeó con fuerza el rostro de la víctima con la mano izquierda. Una vez
lo hizo, lo que hizo que la víctima cayera hacia atrás golpeándose la cabeza con el borde del lavabo con gran fuerza, lo que provocó una fractura en la cabeza y sangrado, aunque no perdió el conocimiento. La víctima agarró el brazo del acusado y lo mordió con fuerza una vez, intentando seguir luchando. Entonces el acusado levantó a la víctima y lo golpeó nuevamente contra el borde del lavabo con fuerza, lo que dejó a la víctima inconsciente y causó un charco de sangre en el suelo del baño. El acusado, sorprendido, se detuvo durante aproximadamente una hora hasta asegurarse de que la víctima había fallecido y luego arrastró el cuerpo para desmembrarlo. En esta sección, desde la primera oración del codemandante presenta una afirmación falsa. Que no es el codemandante, que lo dijo él en el vídeo que está grabado. Pero es que, ¿cómo le están diciendo al tribunal que lo dice el codemandante y que es falso? Si esto ha salido del vídeo que grabó Daniel, de la reconstrucción. Señores, de verdad, estos son los que están viendo una imagen de una vaca de color negro y te están diciendo que es verde. Pero si es un vídeo, que no lo dicen los codemandantes, que tenéis el vídeo de la reconstrucción, donde dice Daniel, estaba aquí sentado, me dice esto, me levanto, le pego, y la policía dice, ¿cómo le pegas? Así, asado. Señores, que es el propio Daniel Sancho. Pero, de verdad, en serio, ¿lo estáis escuchando? O sea, ¿estáis escuchando lo que están diciendo? ¿De verdad creéis que esto tiene algún futuro o algún recorrido? ¿De verdad? Aquí tenéis que haber abogados. Seguro que algún abogado me está escuchando. Señores abogados, hay un documento gráfico por el cual Daniel dice esto. No es la coacusación, lo dice Daniel. Señores abogados, por favor, los que estáis aquí en el chat, ¿podéis dejar vuestro comentario y decidme qué opináis de esto? En esta sección, desde la primera oración, el codemandante presenta una afirmación falsa y completamente irracional, que contradice la lógica y sentido común. Es que tu cliente no tiene lógica ni sentido común, si lo dice él. Es decir, el codemandante repite la declaración falsa de los oficiales de la policía. La de él, que está grabado en vídeo. Si es que ese es el único registro de vídeo que tenemos. Alegando que el acusado llevó a la víctima a su alojamiento para informarle sobre terminar de una supuesta relación homosexual. Vamos a ver, yo voy a decir una cosa. Se ve claramente en ese vídeo como Daniel dice que quiere terminar con la relación. Lo dice él. Si es un engaño de la policía, ¿por qué lo dice él con sus palabras? Si se supone que él lo firmó sin saber lo que estaba firmando. ¿Por qué dice él? Le dije que quería terminar con la relación y entonces él se puso agresivo, yo me levanté. Si lo dice él en el vídeo. Si es falso, que no lo ha dicho nunca, ¿por qué lo dice en el vídeo? En el vídeo diría otra cosa. Pero es que en el vídeo dice eso en inglés. Y la gente que está allí es lo que entiende. Y es lo que se pone en la declaración. Señores, que lo dice él. Si lo engañaron y lo que firmó no era eso, él dijo otra cosa, ¿por qué no dice esa otra cosa en el vídeo? ¿Por qué no dice esa otra cosa que se supone que dijo? ¿Por qué dice lo mismo que pone en la declaración? ¿Alguien me lo puede explicar? Señores abogados que hayáis por aquí por el chat, por favor, por el chat o por los comentarios, ¿lo podéis explicar vosotros? Ay. ¿Cómo debería interpretarse esto en un punto de vista lógico? ¿Por qué el acusado con domicilio en España permitiría que una persona con la que, según él, no se sentía cómoda ni deseaba estar y que residía en Colombia, un país lejano, viajara con él a Tailandia, aún más distante, solo para notificar su deseo de terminar una supuesta relación homosexual? Claro, no tiene lógica. Es que es mentira. No lo llevó para terminar con la relación, lo llevó para terminar con su vida. Es que no tiene lógica, claro que no. Pero lo que no tiene lógica es lo que explicó Daniel, que lo llevó para cortar la relación, que lo llevamos discutiendo aquí desde el principio del caso. No lo llevó para cortar ninguna relación, lo llevó para cortarle el cuello, que es diferente. Ay, Dios mío. Mientras estaba en Tailandia, ¿no habría sido más lógico resolver este asunto por teléfono desde España a Colombia como si el codemandante, en lugar de hacerlo en persona? Claro, pero como no puede matarlo por teléfono, pues tenía que llevarlo a un sitio físico. En la siguiente parte de la declaración citada del codemandante describe una discusión entre ambos que escaló a una pelea sin uso de armas, solo a mano limpia, lo que resultó en la muerte accidental de la víctima. Pero es que esto lo dice Daniel, no es que lo diga el codemandante. Además, tanto el codemandante como los oficiales de investigación, incluso el tribunal de primera instancia, utilizan el verbo golpear para referirse a la parte de la pelea que causó la muerte del accidente. Hombre, claro, lo golpeó, no te jodes, si quieres le doy un beso. Aquí hay gente que mata a los cochinos a besos, pero a este lo mató a hostias. El acusado cree honestamente que golpear a un oponente no es un método que un delincuente común o un asesino con premeditación eligiera para actuar contra el adversario, que se lo digan a Samuel Luis, que lo mataron a palos. Se lo digan a él. Asimismo, el acusado cree sinceramente que el codemandante, quien claramente tiene formación jurídica y experiencia en casos penales, conoce la diferencia entre una pelea a mano limpia, surgida de una discusión acalorada, y un asesinato intencionado premeditado. En otras palabras, el codemandante hace declaraciones falsas al tribunal intencionadamente, con el objetivo de que el tribunal imponga la pena de muerte a una persona que no es culpable de premeditación y que actuó en defensa propia y de su dignidad en un intento de agresión sexual. El codemandante continúa afirmando en su declaración: y al no estar dispuesto el acusado, este podría haber perdido ayuda al dueño del hotel, al personal de seguridad, a los huéspedes de las habitaciones vecinas o incluso haber llamado a la policía para que los asistieran, pero no lo hizo. Y ahora viene la madre del cordero. Ahora viene
la madre del cordero. En esta parte, el comandante contradice sus propias afirmaciones, mencionadas en el punto 6.1 anterior, donde inicialmente intentó acusar al acusado de haber planeado el delito eligiendo el Bougainville. No, no se contradice. Lo que está es apoyando su declaración. Él dice que lo hizo premeditado y que muestra de ello es que no pide ayuda. No contradice el hecho de decir, es que elijo el Bougainville para no tener que pedir ayuda. No, no. Lo que está contradiciendo es que está apoyando su afirmación. Como el lugar ideal, sugiriendo que el acusado premeditó el asesinato en este lugar debido a su alta privacidad, exactamente, y su capacidad para aislar el sonido. El comandante afirmó, citado al final del primer párrafo de la página 2 de la interrogación final, las habitaciones del Bougainville priorizan la privacidad de los clientes, evitando que personas externas puedan perturbar el área de alojamiento y las paredes están construidas con ladrillo y cemento, lo que aísla del sonido y evita los ruidos fuertes, se filtran del interior al exterior. La Honorable Corte de Apelación podrá observar claramente la irracionalidad y el carácter falso de la afirmación del comandante al comparar estas dos declaraciones con el mismo documento. Claro, está diciéndote, eligió ese sitio y es más, aún así podía haber salido y pedir ayuda. ¿Por qué no lo hizo? Porque lo premeditó. No te está contradiciendo nada, te está fundamentando, que es lo que ustedes no estáis haciendo. Fundamentar sus declaraciones en hechos. Separadas solo por 4 páginas. Ambas afirmaciones son completamente contradictorias y no puede ser cierta al mismo tiempo, anda que no, que va, claro. O sea, yo como elijo mi casa que está privada, no puedo coger un teléfono y pedir ayuda, porque está totalmente, eso es totalmente contradictorio. Dios mío. Ambas afirmaciones son completamente contradictorias y no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por un lado, ¿de verdad esto lo ha escrito alguien con criterio, alguien con racionalidad? ¿Alguien con un IQ por encima, no por encima de normal, por lo menos normal? ¿Le ha escrito alguien con un IQ normal? Yo me lo pregunto sinceramente, lo digo de corazón y no es por menospreciar a nadie, ¿eh? Yo lo digo de corazón, o sea, yo no es por menospreciar absolutamente a nadie, ni es mi intención, ni nunca la ha sido, pero es que leyendo esto, o me quieren tomar por tontos, o los que lo escriben no son muy listos, es que no hay más. Por otra parte, el comandante demuestra no solo una falta de respeto deliberado hacia el honorable tribunal, sino también una violación de los principios de razón y sentido común. Además, el comandante, como hombre, cuidado ahora que ahora venimos con lo fuerte, el comandante como hombre debe ser consciente, y en realidad lo es, de que el comportamiento típico del hombre y mujer en situaciones de agresión difiere significativamente. Generalmente, cuando una mujer es agredida, su primera reacción es pedir ayuda y luego resistirse físicamente si es necesario. Falso, conozco montones de mujeres que las han agredido y ellas han agredido. Ya se han defendido. En cambio, en la mayoría de los casos, aproximadamente el 99%, estadísticas sacadas de mis cojones, o sea, así de claro, aproximadamente el 99%, estadísticas sacadas de mis cojones, un hombre responde resistiéndose físicamente al agresor, rara vez gritando o pidiendo ayuda, ya que esto va en contra de la naturaleza y el carácter masculino. Bueno, yo no sé quién ha escrito esto, pero desde luego alguien mayor de 40 seguro. Seguro. Habría que ver el que ha escrito esto, si se le llama a palo con él, si pide ayuda o se defiende como un hombre. Habría que verlo, a ver qué hace. Un hombre, digo, como un hombre como dice él, ¿eh? Los hombres no lloran. El acusado solicita a la Corte de Apelación, Dios mío, feministas, en serio, decid algo. Que hay por otras cosas, esto es que heteropatriarcado, esto es, y esto no es la sociedad, esto es alguien que ha escrito esto, ¿cómo se considera? ¿Cómo le llaman? Ay, heteropatriarcado no, ¿cómo le llaman a la justicia? Justicia, no me sale el nombre ahora. Bueno, cuando es algo muy machista, no me acuerdo el nombre ahora. El acusado solicita a la Corte de Apelación que considere que es hombre, con características distintas a las de las mujeres, y que, por la naturaleza masculina, su forma de reaccionar en esta situación difiere de la de una mujer. Además, no somos iguales, ¿eh? Yo reconozco que es verdad que en ciertos aspectos no somos iguales y que en comportamientos también somos diferentes. Pero, señores, ante una agresión no tenemos por qué ser muy diferentes, porque actuamos de forma irracional. Cuando a uno te agreden, actúas por instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia es igual en la mujer que en el hombre. Normalmente la persona que actúa de una forma racional se defiende y además se defiende bien, es porque ha estado entrenado y preparado para ello. Si no, mirad cómo se entrenan a los cuerpos de policía, a los cuerpos especiales de los ejércitos, para reaccionar sin que medien los sentimientos, las emociones. Porque la primera reacción humana es huir. Huir, siempre. Y no en el hombre y en la mujer. En cualquier animal. Tú coges a una cebra macho y lo ataca un león y la cebra macho corre igual que la cebra femenina. Tú coges un impala macho y lo ataca un guepardo y corre igual el impala macho que el impala femenino. ¿Vale? Es más, tú coges a una impala hembra defendiendo a su cría e intenta reventar al guepardo. Otra cosa que le salga bien o le salga mal. Tú coges a un elefante y no huye, sea macho o sea hembra. Por algo será. O sea, la primera reacción es el instinto de conservación. Siempre, en humanos, siempre. Tanto en machos como en hembras, en hombres y en mujeres.
porque es instinto de conservación. Y la primera intención es huir. Si te plantas, te serenas, te defiendes y ganas, es porque estás preparado para ello. Porque para eso se prepara la policía, se prepara los agentes del ejército, se les prepara para eso. Para que en momentos de estrés eviten echar cuenta al instinto y echen cuenta al raciocinio. ¿Lo entendéis o no? Y que por naturaleza masculina, su forma de reaccionar ante esta situación difiere de la de la mujer. Además, en el caso del acusado, en este momento estaba extremadamente enojado e incapaz de controlar sus emociones al ser víctima de un intento de agresión sexual por parte de una persona cercana. Si eres incapaz de controlar tus emociones, estás actuando con ira. Con ira. No para defenderte, con ira. Y sed de venganza. Te sientes herido en tu orgullo y actúas con ira y sed de venganza. O sea, te estás acusando tú mismo de actuar con ira y sed de venganza. No para protegerte, no. Estabas enojado. Cuando uno se enfada, no busca protección, busca venganza. Cuando tú te enfadas con alguien, no buscas protegerte de ese alguien, buscas atacarlo. Cuando tú te enfadas con tu mujer, tienes una pelea con ella y la atacas. Cuando tú vas en el coche y te enfadas con alguien, no buscas defenderte de ese alguien, buscas atacarlo, porque tienes ira y tienes sed de venganza. Por lo tanto, es comprensible que el acusado respondiera usando la fuerza para protegerse, no, para vengarse, con ira, que es diferente. Una reacción común entre los hombres en tales circunstancias. Cualquier intento de atribuir sospecha al comportamiento del acusado debería considerar principios psicológicos y patrones de conducta masculinos típicos. ¿Sí? ¿Veis? Lo preguntaron a un psicólogo. Así como en el estado emocional y las respuestas naturales, para llegar a una conclusión razonable y justa. Por lo tanto, la objeción del comandante a los hechos, en este caso, carecen de peso para ser tomadas en cuenta. Claro, en este caso, según ellos, si un hombre actúa de esa forma, sería un hombre muy femenino. O sea, si un hombre lo ataca a un tío, otro tío, y pide ayuda, es un hombre femenino, ¿no? Es un hombre sin características masculinas. O sea, ¿cuáles son las características masculinas? Perdona, si me las puedes definir. O sea, un hombre que tiene un problema y en lugar de liarse a palos con otra persona pide ayuda, es una persona femenina. Es un hombre amanerado, un hombre, ¿cómo lo llamáis? A lo mejor lo llamáis Mari. No, podría ser, no sé. Una Mari. Se lo pregunto al que ha escrito el escrito, porque es que no me queda nada, no me entra en la cabeza. Si a vosotros os entra, pues bueno. O sea, no se puede discriminar a nadie por su raza, sexo o religión, ¿no? Y aquí lo estamos discriminando por sexo, estamos haciendo una discriminación. Ustedes sois así y nosotros somos así, ¿no? En este caso, el codemandante intenta nuevamente mostrar falta de comprensión y finge creer genuinamente en sus propuestas irracionales, afirmando que el acusado debería haber llamado a la policía o pedido ayuda. Es lo más lógico, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? En lugar de resistirse físicamente para proteger su honor y derecho ante una agresión sexual. Su honor, ¿eh? ¿Qué honor? Esto a pesar de que el propio codemandante afirmó que la villa donde ocurrió el incidente era un lugar que aislaba el sonido y no tenía teléfono. Y tú no puedes abrir una puerta. Has dicho antes que podías romper la ventana con un zapato. ¿Por qué no rompes la ventana? Si te estaban atacando. ¿Por qué no corres? ¿Por qué no huyes? ¿Por qué no le pegas un puñetazo y sales corriendo? ¿O te tienes que liar a palo hasta matarlo? Yo pregunto. O sea, si alguien te ataca, ¿no puedes defenderle, dar un empujón, tirarlo y luego pirarte? ¿O cogerlo por el pescuezo y echarlo fuera de la calle? Que a Daniel Sancho es una mula parda, ¿eh? Cogerlo y tirarlo fuera en lugar de pegarle un puñetazo y tirarlo al cuarto de baño. No, tienes que ensañarte y matarlo a hostias. Pregunto. O sea, que yo solamente hago preguntas. O sea, tú te sientes agraviado en tu honor y en lugar de echarlo, cogerlo por el cuello y tirarlo fuera del bungalow o pegarle un puñetazo y irte tú, te tiras a palo hasta que lo matas. Está bien. Oye, pues mira, está bien pensado. Es buena hipótesis. El personal de seguridad y los huéspedes. El acusado podría haber pedido ayuda. Vale, el acusado podría haber pedido ayuda al dueño del hotel, al personal de seguridad, a los huéspedes de la habitación vecina o incluso haber llamado a la policía para que lo asistieran, pero no lo hizo. En cambio, usó la fuerza para herir gravemente a la víctima varias veces. Es que es la verdad. Aquí el codemandante vuelve a mentir al tribunal. No miente, es la verdad. Ya que se probó que la lesión accidental que causó la muerte de la víctima fue el resultado de un solo acto. Eso es falso. Totalmente. El forense oficial, el de Bangkok, dijo que no había causa oficial de la muerte y que la herida en el cráneo no era lo suficientemente importante como para causarla. Señores, es falso. Está mintiendo. Lo digo para que lo sepáis. Tenéis la declaración del forense en el libro. No la voy a leer ahora, pero ahí la tenéis. Por lo tanto, la afirmación de acciones repetidas por parte del oficial de investigación y el codemandante es falsa. El acusado explicó, aquí siempre lo explica todo el acusado. No hay ninguna prueba, pero todo explicado por el acusado, que es el único que puede mentir. Detalladamente este punto en disputa sobre una sola lesión y una sola herida, contraria a la afirmación del codemandante de acciones repetidas. Sí, que tiene la cara reventada, no, perdona que te diga. Dios mío.
En su apelación punto 3, mi 3.136.23, respecto a la mención de acción gravemente violenta, debe considerarse que una pelea entre dos hombres naturalmente implica violencia, de lo contrario no se considera una pelea. No. Claro, implicaría violencia si Daniel Sancho también tuviese lesiones, pero es que no las tiene, todas las tiene Ewing. ¿Cómo puede ser una pelea? Es una agresión, una pelea tendría lesiones los dos. Por lo tanto, la intención del codemandante de enfatizar la palabra gravemente en su análisis de las pruebas y razonamientos, claramente destinada a impresionar al tribunal esperando que éste se deje llevar por una argumentación sin peso, carece de sentido en el contexto de describir una pelea y no se puede usar como base para culpar al acusado. Sin embargo, el codemandante continúa afirmando en su declaración que el acusado tiene habilidades de combate, ya que ha practicado estudios de Muay Thai, y esa habilidad podría haber causado la muerte de la víctima. En este caso, el codemandante hace una afirmación vergonzada, sugiriendo que las habilidades del combate del Muay Thai están relacionadas con la intención de hacer que su oponente se golpee contra el borde del lavabo hasta morir. Sin embargo, el codemandante omite informar al tribunal, y aquí viene donde la matan, que la víctima era un hombre físicamente fuerte, con un peso casi 35 kilos mayor que el acusado. Ahora Ewing Arrieta, que medía unos 68 por ahí, pesaba más que Daniel Sancho. Unos 68, el peso normal de Ewing Arrieta sería unos 70, que estaba más o menos en eso, porque estaba más delgado, había perdido mucho peso, si quieren enseñar fotos de esa época, por unos 70 kilos. 30 kilos más serían 80, 90, 100. ¿Ustedes veis a Ewing Arrieta de verdad con 115, 110 kilos? ¿De verdad lo veis? Con 115, 110 kilos. Hay una imagen que es que no la tengo aquí ahora mismo, de Ewing Arrieta justo cuando llega a la isla, justo llegando a la isla, ¿vale? En la que se le ve perfectamente. Pero bueno, no tengo esa imagen, por desgracia, no la tengo. Aquí ahora mismo en este ordenador. Pero os voy a poner esta, por ejemplo, para ver si vosotros... un segundo. Dame un segundo. Un segundo. Voy a poner esta imagen para ver si vosotros... Vale. Bueno, está saliendo aquí como quiere, pero más o menos la veis, ¿no? No sé dónde ponerla para que la veáis. Bueno, ustedes veis a este hombre... En serio, estas imágenes son más o menos de esa época. De 115 o 110 kilos, mide unos 68 más o menos, ¿eh? Más o menos. Centímetros arriba, no llega ni a unos 70. Con 35 kilos más que Daniel pesaba 80. O sea, Daniel pesaba 80, ponle 35, 90, 100, 115, ¿no? O sea, ¿veis a este hombre de 115 kilos? Yo pregunto, ¿eh? Que dicen que pesaba 35 kilos más que Daniel. Daniel pesa, según el papel de la de esa, 80 kilos, que para mí pesa más, pero bueno, 80. ¿Veis a este hombre de 115 kilos con 1,65 m, 1,68 m por ahí? ¿Vale? Yo de otra cosa no entiendo, pero de obesidad un poquito. ¿Lo veis con 115 kilos? 115, 120, más o menos lo que ha dicho ellos, ¿eh? ¿De quién se están riendo? ¿De nosotros? O sea, yo pregunto. ¿Veis a ese hombre con 115 kilos? ¿De verdad lo veis? Si alguien lo ve, oye, podéis ponerlo aquí en comentarios, ¿eh? 35 kilos mayor que el acusado. Y que había practicado karate. Ewing Arrieta se apuntó un mes a karate. Señores, un mes. Corroborado por la familia y los amigos de Ewing Arrieta. Un mes. Porque era una persona que se apuntaba a todas las modas. Y se apuntó hace un montón de tiempo. A karate. Y se compró un mono de karate. Se echó unas fotos y dejó el karate. Ewing Arrieta había empezado a correr para perder peso. Y había tomado pastillas y había perdido 14 kilos en los últimos meses. O sea, había practicado karate. Se apuntó, estuvo un mes en karate. Y que había practicado karate. Considerado un arte marcial más que el Muay Thai. Que se califica como un deporte. O sea, el karate no es un deporte. El karate es un deporte olímpico. No es un deporte, el karate es un arte marcial para matar gente. Ewing Arrieta era una máquina entrenada para matar a gente, que lo sepáis, ¿eh? Una máquina entrenada única y exclusivamente para acabar con la vida de la gente. Era un Navy SEAL, se llama, o algo así. Aquí en España sería un legionario, un Navy SEAL, no sé. Pero, o sea, estaba entrenado única y exclusivamente para acabar con las personas. Una máquina perfecta de matar. Entrenado durante años. Que como un arte marcial lo más importante es que el codemandante intenta hacer creer y tiene la audacia de presentar esta creencia ante el Tribunal de Justicia, esperando que el tribunal considere esta creencia como un hecho que la premeditación podría superar a un hombre entrenado en karate con casi 35 kilos más de peso en una pelea a mano limpia sin armas, algo que no
contradice algo que no contradice el sentido común legal. Presentar acusaciones que contradicen la realidad y la lógica general carece de credibilidad, y el tribunal debe usar su discreción para evaluar los hechos basándose en la evidencia y la razón adecuada. Por lo tanto, las objeciones del codemandante a los hechos, en este caso, tampoco tienen peso para ser consideradas. Por lo tanto, por otro lado, al final de la página 6 y continuando en la página 7 de la apelación del codemandante, se describe el daño en el rostro de la víctima, citando a un experto forense y sugiriendo que dicho daño puede haber sido causado por golpes con la mano. Sin embargo, el acusado no lo niega y admitió haber golpeado el rostro de la víctima al inicio de la pelea. Pero se dice que le pegó un golpe y cayó de casualidad, han dicho antes. Que solamente un golpe y cayó de casualidad, ahora no. Por lo tanto, la referencia del codemandante a este hecho no aporta claridad para respaldar la acusación de un delito de asesinato premeditado, y su mención confirma que se trató de una pelea a mano limpia entre dos hombres. Señores, karate, 115 kilos pesaba Ewing. 115 kilos, señores. Pues porque Dani pesaba 80, y dice que pesaba 35 kilos más. Ahí visto la foto, ¿eh? 6.12. En la declaración final del codemandante, página 7, párrafo 2, el codemandante afirma si el acusado no tuvo la intención de matar a la víctima deliberadamente después de herir el cuerpo de la víctima y hacer que su cabeza golpeara el borde del lavabo con fuerza, causando una gran cantidad de sangrado, el acusado podría haber pedido ayuda al dueño del hotel, al personal de seguridad, a los huéspedes de las habitaciones vecinas o incluso haber llamado a la policía, al hospital o a una ambulancia para asistir a la víctima. Si el acusado hubiera actuado rápidamente para solicitar ayuda, la víctima habría recibido tratamiento a tiempo y no habría muerto como ocurrió en el caso, pero el acusado no lo hizo. En este caso, el codemandante ha vuelto a hacer declaraciones falsas ante el tribunal y ha distorsionado la lógica jurídica, ya que causar la muerte de otra persona en una pelea a mano limpia, especialmente en circunstancias de este caso, constituyen evidencias que demuestran que no se trata de un delito de homicidio premeditado, como se alega. Esto se debe a que no se utilizaron armas y nadie puede afirmar con certeza que fue un acto realizado con intención de matar, término que difiere de premeditación. Dado que en una situación de pelea los niveles de adrenalina son elevados, la adrenalina o epinefrina es una hormona secretada, bueno, el cuerpo libera, no os voy a contar lo que es la adrenalina, no os voy a contar eso. Combinado con la emoción de la ira, ahora tiene ira, pues nos decía que era, en fin, ahora tiene ira. Ahora tiene ira. Esto no equivale a tener pleno control de la conciencia ni a razonar cuidadosamente. En tal estado, es fácil que ocurra la muerte de otra persona sin que haya una intención deliberada de causarla. Por eso matamos gente todos los días, por la subida de adrenalina. En este caso, el codemandante ha intentado con gran esfuerzo proponer la idea de que la muerte de la víctima no ocurrió de inmediato, sino que fue resultado únicamente de la demora en proporcionar atención médica, con la intención de hacerse al acusado responsable de la muerte. Sin embargo, en términos fácticos, no se ha probado más allá de toda duda razonable si la muerte de la víctima fue instantánea o ocurrió después. Un experto forense que testificó en el tribunal, que llevaron ellos, un crack, tenéis la declaración en el libro, y de primera instancia, en este caso indicó que la fractura de los huesos de la vértebra C1 y C2 podría haber causado la muerte rápidamente, lo que podría ocurrir en un colapso de 3 a 5 minutos. Se solicita permiso para explicar eso en detalle en el párrafo siguiente. Según el testimonio del médico experto, esto lo resumo. Sí, el médico dijo, el forense que llevaron ellos, que al partir de esa vértebra se muere en 5 minutos, que tampoco va a complicar mucho la vida. Pero si te trata de otras vértebras, como la C3 y no sé cuánto, la muerte se produce más tarde. El testigo afirmó que si las vértebras cervicales traseras entre la C3 y la C2 se fracturasen, no siempre resulta de la muerte si se recibe. En fin, su médico de forense dijo que se podía morir como decían ellos. Lo tenéis aquí. Leeros entera, o lo tenéis en el canal si queréis, perdón, leeros entera la testifical del médico forense. Y ahora va a hacer referencia a la médica que radiografió la cabeza de Ewing Arrieta, radiografió, que no hizo la autopsia, y dijo que había una fractura entre las dos vértebras porque había separación entre ellas. Que luego, esto es por la torsión que hizo Daniel para separar la cabeza del cráneo, porque esta lesión se produce en los ahorcados, por ejemplo. Pero ella solo radiografió la cabeza, no hizo la autopsia como el médico de Bangkok. Y el médico de Bangkok no reflejó esa lesión porque no es una lesión de la pelea. Dice la doctora de Pangan, que no sé qué, afirmó que puede ocurrir en un lapso de 3 a 5 minutos, si eso fuera una lesión. Lo cual se registró durante la transcripción del tribunal de primera instancia en las frases puede causar la muerte rápidamente y si se recibe tratamiento a tiempo. El acusado respeta y comprende por qué esto no está explícitamente incluido en el documento del testimonio, pero lo menciona como un hecho en beneficio de un juicio justo para todas las partes, sin afirmar falsedades, y cree que las grabaciones de imágenes y sonido de la audiencia de testigos del 17 de abril del 2023 pueden probar la veracidad de su afirmación. Sí, lo pone ahí.
Lo podéis leer. Es verdad que el médico que llevan ellos dice que muere de eso, que el médico de Van Gogh dice que no, y que la médica que hizo la radiografía, que no es forense ni analizó el resto abriendo el cráneo, dice que vio una fractura en las vértebras porque estaban separadas. Pero que esa fractura se puede producir por una torsión o por forzar la separación del cuerpo, ¿no? En fin, lo tenéis ahí, lo tenéis en el libro. El testimonio sería aproximadamente así. Durante las declaraciones del testigo, cuando se mencionó que la fractura de las vértebras cervicales traseras entre la C0 y la C2 causaría la muerte, el testigo dijo que podría tomar solo 3 o 5 minutos. Claro, vamos a ver. La C2, a Ewing le cortaron el cráneo en la base, separando la vértebra C0 de la C2, hasta la C2. Tiró para separarlas, señores. Es que es absurdo. Y que en algunos casos una persona presenta con conocimiento de primeros auxilios y medicina podría salvar una vida. En opinión del acusado, el testigo no quiso que su declaración afectara a ninguna de las partes ni mostró sesgo evidente, y el tribunal tuvo la discreción de registrar el testimonio de manera objetiva y neutral, respetando también la voluntad del testigo. Sin embargo, el acusado sostiene que el testigo ayudó a aclarar los eventos, respondiendo preguntas con claridad y precisión, lo que fue audible y comprensible para todos los que estaban en la sala durante la audiencia ese día. Por las razones expuestas, el acusado espera sinceramente que esto sea útil para la resolución de la Honorable Corte de Apelación y refute la acusación del codemandante de que la muerte de la víctima resultó de una demora en la atención médica, respecto a la afirmación del codemandante de que el acusado debería haber solicitado ayuda médica de inmediato para salvar la vida de la víctima. Me he perdido. Resultó de una demora en la vida de la víctima tras causarle una lesión que podría haber sido mortal. El acusado no puede contradecir la lógica del codemandante en este punto. El codemandante tiene una afirmación claramente válida aquí y el acusado reconoce con claridad que cometió un error en este aspecto. Sí, que podría haber salvado la vida si hubiera pedido ayuda. Y claro, eso no lo puede refutar, eso tiene que reconocérselo, ¿no? En este aspecto. No puede considerar como evidencia que demuestra la intención de en este aspecto. Punto. El codemandante tiene una afirmación claramente válida aquí. Tal. Sin embargo, aunque este hecho sea cierto, no puede considerarse como evidencia que demuestre una intención de matar. No, tiene intención de que se muera. Y mucho menos de una premeditación para hacerlo. Esto se debe a que el acusado estaba en estado de shock. Sí, claro, cuando estaba con ira, después con shock, un montón de sentimientos. Y cuando se fue a desayunar y cuando se fue de fiesta con la chica iraní, ¿de qué estaba? Ojo. Iraní no, de judía, ¿no? Tras acusar la muerte de la víctima, y no pudo recuperar la plena conciencia de inmediato. El acusado permaneció paralizado durante aproximadamente una hora. Eso lo cuenta él. A eso le damos credibilidad y al otro no. Esto no se lo inventa la policía. En un estado de conmoción mental severa, confusión, pánico, miedo y disociación de la realidad. En ese momento el acusado pensó que la víctima ya había fallecido cuando finalmente recuperó parcialmente la conciencia. No de manera completa, el único sentimiento que tuvo fue miedo por sus acciones, ya que la víctima ya estaba muerta, lo que hizo que fuera demasiado tarde para pedir ayuda médica a tiempo. Las opciones que enfrentó el acusado en ese momento fueron solo dos: informar directamente a la policía sobre la muerte o intentar ocultar el cuerpo, debido a que aún no había recuperado plenamente la conciencia. Seguía temeroso de sus acciones y estaba emocionalmente agotado. El acusado tomó la decisión extremadamente irracional de desmembrar el cuerpo para ocultarlo a la policía. Además, las acciones posteriores del acusado, intentando arrojar partes del cuerpo al mar sin atarles peso alguno, desechar otras partes en contenedores de basura en una zona urbana frente a cámaras de circuito cerrado, lo que duplicó la posibilidad de que se descubrieran, en lugar de enterrarlas cuidadosamente en el bosque que cubre parte de la isla de Koh Phangan. Y especialmente acudir a la estación de policía sin precaución alguna, demuestran claramente una falta de conciencia y confirman que el acusado no actuó con premeditación como se le acusa. Familia, esto ya lo hemos explicado. Que Sancho premeditó mal, también lo sabemos. Nos quedamos aquí, seguimos en el 6.13, 6.14, porque todavía queda otro trozo más. Es que esto es más largo que un día sin pan. Espero, si os aburre, no lo veáis. Pero creo que es bastante interesante. Y todos los que seguimos el caso, creo que es bueno que escuchemos a esta gente y que desenmarañemos los argumentos que ellos van dando, ¿no? Y poniendo los papeles reales sobre la mesa. Papeles que los tenéis todos en este libro. Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la verdad. El libro más completo y mejor sobre el caso Daniel Sancho. Lo vais a encontrar todo aquí. Todo, os lo garantizo. Se llama Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la verdad. Todavía no ha salido nadie diciendo que no es la verdad lo que pone en este libro. Y cuando digo nadie me refiero a nadie oficial. Ni por parte de la defensa, ni por parte de Daniel Sancho. Nadie ha salido a contradecir lo que viene en ese libro. Así que, familia, por algo será. Ahí lo dejo. Si queréis saber todo, lo tenéis ahí. Y si queréis contestar a este recurso como lo hago yo, solo tenéis que leeros el libro. Así que nada, poco más. Me despido de vosotros. Mañana tenéis el último vídeo, que ya queda uno nada más, porque queda una parte nada más, con respecto a esta contestación del recurso de apelación de Ospina y abogados. Y bueno, yo vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente.
me parece brutal la forma en la que están escribiendo esto. Es que dudo que lo haya hecho alguien con conocimiento legal, con conocimiento. Dejémoslo ahí. Alguien con conocimiento. Familia, un saludito. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Y poco más. Como siempre digo. Bueno, Daniel diría, ¡os quiero! Como los youtubers, ¿no? Así que nada, poco más. Sé bueno. Chao.